Hey guys, thanks for checking out Tom Segura en Español. If you're a native English speaker and you wish to follow along by reading the subtitles, look for that CC button in the bottom right-hand corner. Select it and opt for English subtitles in closed captioning. If you're on a mobile device, you'll want to look for those three dots in the upper right and select again closed captioning English. You can follow along by reading the English subtitles as we speak Spanish. Querida Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Tom, mi amigo, mi Muy mejor bien. amigo, Tom? Mi mejor amiga, qué gusto verte otra vez. Igual. Súper Ya feliz de estar aquí contigo. Y yo súper feliz que me visitas por Zoom por la segunda vez. La primera vez no lo pudimos usar, no sé, algo técnico pasó, pero lo pasé excelente contigo y con tus Qué bueno. amigos de Puerto Rico cuando vinieron a Texas. Hicimos shows en San Antonio, en Dallas y Houston. Lo pasamos excelente. Sí. Eh, Todavía estamos hablando de eso todos los días aquí. Cada vez que salimos nos preguntan. Eso fue como si fuese ayer. sí, para mí también, mis mejores memorias de los shows en español eran esos shows. No, gracias. Me gustaría hacerlo otra vez. Como ya tú haces muchos shows, obviamente en Puerto Rico, donde vives, ¿cómo era de diferente hacer los shows para ti ahí y cuando ya viniste aquí a hacerlos en Texas? Porque tiene que ser muy diferente, ¿no? Sí, es bien diferente, sobre todo porque el público de Texas es un público que ya está acostumbrado a lo que es stand-up. Te van a ir a ver a ti, so que ellos ya saben más o menos que van a escuchar cosas fuertes y están súper abiertos a eso. El público acá todavía le da un poco de trabajo entender que el stand-up no es como, no es participatorio, como a veces se confunden, como que porque esa persona está hablando de sus cosas personales en esa tarima. Y, Y y a está veces eso. creen que es una entrevista y te están haciendo preguntas, oye, ¿y de qué? ¿Y de esto? ¿Y por qué te fuiste a esta fiesta? Sí, ¿no? Y tú dices algo y ellos empiezan a hablar. No, a mí también me pasó una vez en... Cállate, huevón. Sí. Sí. Eso por si acaso también pasa aquí en inglés, en los shows a veces, pero la mayoría que hagan esos lo votan, ¿no? O sea, No, votan el aquí tipo. no. Ah, no, aquí no. Aquí, como te digo, todavía no está esa cultura de stand-up bien establecida. So, en los negocios, las personas, ¿verdad? Los venues, las personas se quedan ahí como, ¿qué hacemos? Ellos lo manejan, pero no está ese límite de, no, mira, esta persona ya hay Sí. que sacarla. Y cuando pasa eso, o sea, cuando eso me pasa aquí en inglés, me encanta insultar a ese tipo o mujer que grita. Acabo de hacer shows este fin de semana en Carolina del Norte y durante uno de los shows un tipo igual me dice, eso también me pasó lo mismo. Y yo le dije, oye, cállate imbécil, a nadie le importa que si te pasa a ti, es mi show, quédate callado. Y se queda como, ok, pero me Pues encanta se gritar hace, eso. pero uno tiene que tener cuidado porque de nuevo la gente todavía no está Aprendiendo, acostumbrada. sí, sí, Ajá, sí. entonces puede ser que tú empieces, cállate la boca, estúpido, y la gente, pero la persona está súper ofendida y como que, Sí. no, como no entienden todavía que es como un, cállate por favor, pero de una manera un poco más fuerte. Pero Pero en el mira, último open mic Eric tuvo que decirle a alguien, cállate la puta boca. y Y no se callaron, no se no callaron. se cae. Sí, claro, pero están borrachos porque siempre son los borrachos que no se caen. Sí. Sí, Y una mesa grande, como cuando también van en grupo, como sí. que ellos piensan que el show es como para ellos también y empiezan a hablar ahí, como... Pero tu stand era excelente, graciosísimo, Gracias. graciosísima y tú también tienes chistes muy fuertes. Sí, ¿Sí? por eso. Eso me encanta, obviamente, me encanta. Y has seguido haciendo los shows ahí. Sí, tenemos show este viernes y el próximo viernes también ya tenemos shows y yo hosteo, soy anfitriona de un open mic cada 2 semanas, un jueves sí y un jueves no. Ok, así So, que estás ya subiendo estamos al trabajando. escenario 2 veces a la semana, algo así. Subo más porque también voy a otros open mics, trato Ah, de ok. lo más que pueda, so que sí, como 2 veces por lo menos a la semana estamos volviendo ya. Qué bien. Y como no saben la gente para que se enteren, ¿cómo empezaste haciendo stand-up en Puerto Rico? Yo no sabía que en Puerto Rico había una escena de stand-up, es mucha la gente que no sabe todavía que hay una escena y
Yo conozco a Chente Hidrash, que es un comediante de acá, ¿verdad? Bien reconocido, porque él estudió en la misma escuela que yo. A mí ya me habían botado de esa escuela, pero teníamos los mismos amigos. Y pues cuando Chente empieza a hacer stand-up ya más grande, que se empieza a presentar, yo lo veía en las reuniones de la clase y le preguntaba como que, mira, ¿cómo yo hago stand-up? Y Chente me dijo, pues haciéndolo, que no me ayudó mucho en ese momento. Pero seguí preguntando a gente que veía que hacía stand-up, seguí preguntando hasta que me dijeron de un open mic, y entonces fui a un open mic. Y hice ese open mic, estuve como 6 meses sin hacer nada. Y después de eso me dio con empezar y no he parado hasta hoy. No he parado ni un día más que la pandemia. Sí, porque tú tienes la enfermedad, lo que te decimos aquí de los comediantes, ¿no? Sí. Hay gente que se suben y dicen, sí, lo hice una vez, algo así, pero los que siguen haciendo como obsesión son los que siguen subiendo como Sí, stand-ups. sí. Es una obsesión, sí. Yo le digo eso a la gente también en el open mic, como trátalo. Cuando tú subas ahí, tú vas a saber si en verdad te gusta o si no te gusta. Porque si sientes una necesidad de volver a treparte, es que te gusta. Oye, dile a gente que hasta hoy día nunca me contestó mis correos, ¿ya? Yo le digo. Yo No le mandé sirve. como 2 o 3 también Nadab. Le mandé como 3 mensajes, no me contesta, por eso el rey de comedia de Puerto Rico no contesta ni ningún correo de nadie, pero dile que, puta, contéstame pues, huevón. Yo le digo. Yo le dije ya, no sé qué le pasa, en ¿Y verdad. qué le pasa? No sé. Yo le dije, puñeta, contéstale, dile algo. Y no me dijo Tomando sus nada. piñas coladas. Ok. Ahora se Eh, pasan los juegos de baloncesto porque Puerto Rico está como estrenando una liga que compró Bad Bunny, compró Anuel otra y ahora el baloncesto es algo bien heavy aquí. Se pasa wow. en todos los courtsides. ¿Así? Sí. Con ¿Es muy todos los popular? traperos. Sí, sí. ¿Y quién está jugando? ¿Solo el equipo de Nacional nomás? No, juegan las ciudades, juega Bayamón, juega Ponce, juega Santurce, juega Arecibo, un montón más. Yo Wow, no sé mucho de baloncesto, yo lo veo más que en los stories de Chente. impresionante. ¿Y va Bad Bunny a los partidos? No creo que él vaya. Ah, No, Chente, yo digo. Que Bad Bunny compró un equipo, fue. o compró el equipo, Sí, el pero, de Santurce. pero no va a los partidos. Nah, él es muy famoso para eso. Para eso va Demasiado. Chente. Ok, ok. Yo pues Em, no voy porque yo no soy nada famosa. A mí no me invitan. a mí me encanta. ¿Has ido a una vez has ido a un partido de básquet, o sea, de profesionales? No. Es increíble. No. Creo que de los deportes más grandes y populares lo hagan mejor que todos. El Sí, básquet. sí. Sí, por Sí. eso es tan famoso. Yo he visto en la televisión, pero nunca he podido ir a un juego. No, mentira, porque también tenis es increíble ahí en vivo. A ver los partidos. Es que Sí, sí. tenis se ve como que Sí, no se ve tan interesante. ya sabes cómo ir a un fan, como un fan es. Pero ver los mejores jugadores es increíble. Sí, sí, no, siempre ver los mejores en lo que sea. Por eso las Olimpiadas. A mí no me gustan los deportes, pero yo puedo ver las Olimpiadas porque son Y los el top. fútbol, Fútbol como el soccer. sí, eres latina, ¿no te gusta el fútbol? No, Puerto Rico no somos tan latinos. Béisbol, Béisbol, Puerto Rico el béisbol es más famoso que el fútbol. Pero es que pero el fútbol tú te puedes, yo me he acostado a dormir literal durante un partido de fútbol, me levanto al final y no pasó nada en cuestión de puntos, está igual. igual, sí, sí, siempre va a ser así. Sí, ahora suenas como un yankee, así dicen todos los Ah, gringos. De todos los gringos es que te dicen, digo que hemos Estados visto Unidos el partido no, es 0-0. estamos colonizados. Pero el béisbol sí te gusta. Sí, yo puedo verlo. Pero también puedes ir a un partido de béisbol y acaba de No sé. 1-0. Podría ir. En verdad me gusta porque pues tuve que aprender de béisbol para una película que salí, pero no es como que me gusta tanto tampoco. No tienes interés. Pero viste los Olimpiados. Sí, vi a la puertorriqueña, viste a la puertorriqueña Jasmine Camacho Queen, que ganó medalla de oro por Puerto Rico. ¡Oh! ¿En qué, ¡Ah! ¿En qué ganó? En track and field, corriendo, track and field. Medalla Hizo récord. Wow. ¡Oh! ¡Oh!
Y la isla, así, una fiesta Y tuvieron pudo todos. haber competido por Estados Unidos, porque nació en Estados Unidos y vivía allá. Pero ¿sabes qué? No lo hizo, porque su madre es puertorriqueña. ¡Wow! ¡Wow! Qué orgullo de Yes. toda la isla, ok. Nosotros Muy somos bien. así, tú sabes cómo nosotros Sí, somos. claro. When you're Puerto Rican, you're just Puerto Rican. Y apoyas a todos los puertorriqueños. Ujú, claro. Así dijo Rosy Pérez una vez. Cuando eres puertorriqueña nada más. Sí. No puede No hay hacer más nada nada. más. Sí, no hay nada más, nada más. No decimos latina, no decimos nada. Puertorriqueños nomás. Puertorriqueño. Y cuando viniste a hacer los shows conmigo, vinieron tus compañeros, tus amigos y también gente para verlos. Y cuando cualquier persona dijo Puerto Rico, todos gritaban. ¡Ah, Puerto Sí, Rico! sí. Sí, Cuando yo dije que iba a hacer shows contigo, todo el mundo estaba, ¿y cuándo? Yo voy, ¿para dónde? Vamos todos juntos. Y todos fueron. sí, era increíble. Los shows eran uno de los mejores shows. O sea, mis favoritos shows que yo hice en español eran esos shows. La gente, ustedes, era como cada noche era como una fiesta, ¿no? Sí. Para mí era bien gracioso porque yo subía, ¿verdad? Después al hotel con este grupo de 5 hombres y yo solita y como que, hola, la muchacha del stand ahí, buenas noches. Y ella se queda mirando como, "Ugh, Te vas a quedar qué con estos horrible". 5. Sí. Y, ¿cómo se, cómo se llama tu compañero? El que era muy gordo y le dijeron, oye, ¿por qué? Come crica. Como que, Te encanta ese nombre. sí. Bueno, me encanta ese Come. cuento también, Sí, sí. porque para nosotros, o sea, era un cuento que no, o sea, ustedes lo conocen, pero era un cuento nuevo para nosotros, ¿no? Sí, sí. Eh, ese video yo le mandé a muchos amigos. Sí, Ujú. le voy a decir a él que es famoso también entre tus Sí, sí. amigos. Mandé a mis primos en Perú. Oye, ve esto, weón. Y lo entendieron, le gustó, lo Bueno, rieron. me preguntaban qué chuchas quería. Es Bueno, chucha, hecho pues. yo mismo, Sí, lo mismo. ya saben. Y tenías algo de memoria, o sea, mejores memorias de ¿cómo se gira que hicimos, ¿no? El tour. Todo, en verdad todo para mí. Eso es la mejor experiencia hasta el día de hoy en mi vida, yo pienso, ¿En sobre serio? todo. Sí, sí, como conocerte a ti y verte haciendo. Yo recuerdo la primera noche que te vi hacer stand-up, yo estaba mirando tímidamente, yo le digo a mi amigo como que yo estoy viendo a Tom Segura haciendo stand-up, como que él está ahí, Jesus. Y todos los car rides, escuchar la mierda que tienes que decir en general de la vida y de lo que sea. It was very awesome, de verdad. Sí, La tarjetita que me dieron en el Hotel 5 Estrellas que decía, Enjoy your show tonight. Ay, yo la tengo ahí todavía. sí. Yeah. Sí, Oh, Buc-ee's. Buc-ee's, fuimos a Buc-e's. Buc-ee's, Fue Buc-ee's, una Buc-ee's. experiencia totalmente de Texas. Sí, sí, sí. Sí. Vimos todos los porn shops en el camino. La gente me dice, ¿qué hay en Texas? Y yo, Buc-ee's, porn shops y Buc-ee's. Y hay pistolas. Buc-ee's y Pistolas. pistolas y iglesias, Sí, muchas, muchas. muchos de esos que te reza, o sea, que Dios te bendiga, Te también salvan, que te salvan. que te salva, que compras armas también, que te Lo mejor. masturbas todos los Sí. días y también que vas a comprar el petróleo. Sí. Yo Eso ponía, es cuando estábamos en Dallas, yo ponía como fun things to do in Texas, en Dallas, y era como donde murió Kennedy y disparar. Y yo seguía, weird things to do in Texas, donde murió Kennedy y disparar. Yo no encontré más nada. Solo que fui a disparar. o sea, de los shows, no de la ciudad, pero de los shows. ¿Alguno de los shows o sea, tienes memoria que era mejor show que el otro o no? ¿Un show era para ti mejor que todos? Es que eran diferentes. El primero Sí, fue el ¿no? primero y era como los nervios y ver la reacción del público. El último fue como memorable también porque ya estaba más suelta y como que yo creo que me pasé por 5 minutos de lo feliz que estaba y, o sea, todos tenían algo. El del medio, estábamos como que más hablando todo el tiempo. So, todos para mí fueron súper cool. Me gustó mucho. O sea, yo tenía miedo que la gente no me entendiera porque
Pues el español de Puerto Rico es bien de Puerto Rico, Sí, pero todo muy el mundo me distinto. entendió. Sí. Sí, sí, porque, o sea, a mí me pasa lo mismo. O sea, obviamente su español lo hablas perfectamente, pero para mí no solo tengo que practicar el español, pero como viste aquí, que la mayoría de la gente que va a los shows son mexicanos, ¿no? Porque son la mayoría aquí en Estados Unidos. Ujú. Y para ti es una cosa que no tienes que mejorar tu español, pero tienes que pensar en lo mismo, ¿no? Que hablan como una forma diferente. O sea, Sí, tratar de no usar mucha jerga de Puerto Rico. Obviamente hay palabras que ya, esa es la palabra para mí, como bicho. sí. Para mí es difícil y como que no, verga, verga. Ah, sí, sí. Pero sí es algo que pensé de antemano, como ¿Cambiaste algo durante los 4 o 5 shows que hicimos? no de cambiar, porque tampoco quería decir, por ejemplo, ese ejemplo de bicho, ¿no? Que es la que más me daba, no van a entender, van a pensar que es un insecto. Tampoco quería no decirla, porque así es como lo decimos nosotros, o que decía las dos. Ah, ok. Pensaba, Zelle es una excelente manera de enviar dinero a familia y amigos y pueden usar cualquiera de los bancos de los Estados Unidos para usarlo. Puedes hacer, no sé, quieres mandar dinero a la que cuida a los niños para que puedan ir a una cita, si quieres mandar plata a tu hijo que está en la uni para que se puedan comprar una pizza, si quieres mandar, no sé, dinero a su madre, como la mía, que siempre se está pidiendo plata para comprar cualquier cosa y mochilas, maletas, quiere ir al casino, quiere ir de comprar hoy día un laptop. Puedes usar Zelle para eso también. Puedes usar Zelle para mandar plata a los que conoces, a tu familia, a tus amigos, para que puedan comprar cualquier cosa. Si quieres, vas hoy día a usarlo. Busque Zelle en su aplicación bancaria hoy. Sí, eso es algo que pero tengo que practicar. A veces digo la palabra que conozco y de ahí hago un chiste o un comentario que esta palabra significa este palabra ujú, para ustedes, ¿no? sí, sí. La forma de ser, quédate como auténtico que a quién eres y no me Sí, gusta, exacto. sí, no me gusta ser que ya hablo como mexicano porque no soy mexicano, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, Pero también tienes que pensar que la mayoría aquí son mexicanos. sí, exacto. Exacto. Eso mismo no quería, porque si entro a decir un stand-up que todas mis palabras sean mexicanas, no voy a ser auténtica cuando acaban de decir, pues primera vez desde Puerto Rico y yo, verga, pinche güey, no iba a tener sentido, ¿no? So, Sí, ¿sabes lo que estoy haciendo ahora, Cristina? Todos los días me meto en un website y tomo exámenes en español uh, para mejorar gramáticamente la porquería que digo todos los días. Así que ok. Para poder escribir esas barbaridades mejor. sí, Pues, claro. y para mejor, o sea, yo no me di cuenta, te digo algo muy básico que yo no tenía idea, porque yo nunca estudié el español. O sea, Ok. tuve clases, pero No le hiciste por caso. nada, sí. Yo no sabía que dices, uno debe decir, eh, Cristina es, ¿cómo se dice? Cualquier trabajo, que no sé qué trabajo eres, es comediante. Sí, ese es mi trabajo. Sí, pero yo no tenía idea, yo pensé que uno debe decir, Cristina es un comediante, Ah, pero no, no. ahora aprendí que es un comediante excelente. O sea, Exacto. como un tarao, yo siempre digo, y la única forma Uno. en que aprendí eso es por tomar esos exámenes en el puto teléfono. Así Pues que, yo no lo sabía que lo sabía, pero gracias por explicarme por qué. sí. Porque sabía que no era así, pero no sabía por qué era, Si que era con dices, un adjetivo. si dices tiene que tener, o sea, algo que, Un adjetivo, como un sí, un adjetivo. comediante bueno. Sí, o un comediante de mierda, o algo Ah, así. ok. Tienes que hacer tu comentario Puede ser después. bueno o malo. El punto Bueno es o malo, que sí, tiene sí. que tener un adjetivo. Ya ves, te Ya. estoy enseñando el español. Bien cabrón. Wow, estoy aprendiendo aquí. Pues dar unas clasecitas. Sí, y eso es la única cosa que aprendí por mis exámenes. No, pero, Es algo. y también escribiendo con los acentos, que yo no tenía idea cómo Mm. usarlos, así que cada día practico eso.
Pero los acentos casi ya no creo que ni se usan. ¿No? O sea, claro, obviamente sí en la gramática oficial, pero si la gente está escribiendo, yo creo que nunca ya nadie pone así texting. ¿Sí? Yo creo que soy la única vieja que se pone ahí. Acento, acento. Ay, gracias a Dios. Así Yo lo que, hago, pero es para sentirme educada. ¿Sabes? ¿sí? Como, sí. A mí no me importa si creen que soy educado, así que, pues, Como que aparentar. Como ya no voy a déjame. practicar los No acentos. fui a la universidad, pero déjame poner una coma aquí. Y tienes shows, o sea, me dice que tienes shows las semanas que vienen, o algunos viernes, otro lunes, que tienes idea si vas a salir de Puerto Rico para hacer Sí, más shows. Tom, sí, voy a ¿Sí? salir a Puerto Rico porque salir contigo fue súper motivador y voy a estar en Florida el 3 de septiembre. No me diga, a ver, dime más. ¿En Voy dónde? en el The Alliance for the Arts en Fort Myers, un teatro súper lindo, cozy que nos dieron. Voy a ir con el corillo mío de Atorrantes. ¿Todos van a ir? Todos van a ir ¿El también. grupo? Sí, sí, vamos a ir para allá todos. ¡Wow! So, yeah. Te felicito. Sí, sí. Se ha hecho un Serán- poco difícil porque escribirle a clubs como que, hola, yo soy de Puerto Rico, quiero hacer un stand-up en español, es como, no sé. No sabemos. En español, no sé. Pero ellos dijeron, obviamente, dijeron sí. Sí, ese lugar nos dijo que sí, claro que sí. So, vamos a ir para allá, estamos súper emocionados. ¿Y hay muchos latinos o puertorriqueños en ese? Pues sí, hay puertorriqueños en Fort Myers, ya están regándolo por todos los sitios de puertorriqueños. Yo estoy contando con las personas que escuchan mi podcast, que como Florida es otro municipio de Puerto Rico, yo espero que haya muchos ahí. Espero no, yo sé que hay muchos ahí. So, Pero, tienes que también hacer un show en Miami, ¿no? pues yo quería, Tom, yo quería y le escribí a unos sitios, pero then again, no es ¿Y tan que nunca te fácil. contestaron? No. Hubo unos que me contestaron como que sí, te mando una cotización o no me contestaron. ¿Qué día de la Pero semana está es bien. el show en Fort Myers? Viernes, El viernes, ok. viernes 3 de septiembre. Mm. Pero nada, yo podía llamar y decir como que, perdón, yo conozco a Tom Segura, pero I didn't Sí. want to name drop with Ya, ya, you. ya. Not Eso- yet, not Eso yet. te va a ayudar un montón. No, pero ¿Cómo después de decir Tom esto, Segura? No. no. Después de esto, debemos hablar de Miami, porque de hecho tienes que hacer un show ahí. Sí, sí, sí. No Quería. sé, no sé si te enteraste, pero hay un montón de puertorriqueños en Miami. Sí, lo sé, Sí, lo sé, es como, lo sé. es como el segundo San Juan. Es que te digo, todo Florida es como el Sí. segundo Puerto Rico, es como Sí. otro municipio de Puerto Rico. Millones. Sí, me dice que en Kissimmee hay un montón de puertorriqueños, en Orlando hay un montón de puertorriqueños. So, Em, ¿Y cómo, o sea, con tu grupo, cuando ya sabes que ya sé que hay los shows que hagan juntos y eso, pero también para escribir, ¿se juntan y practican, o sea, en Mm, esa forma o no? nosotros pasamos mucho tiempo juntos en como quiera, porque pues, estamos grabando podcast o grabando boberías por ahí, eso que sí pasamos mucho tiempo juntos. No necesariamente nos sentamos vamos a discutir chistes, pero obviamente siempre que estamos juntos es como que mira esto que tú crees y nos hablamos. Ya. Pero no es como un circle oficial que como que nos ponemos. ¿Y a ti te encanta también, me acuerdo que te encanta no sé cómo decirlo, roller skating? Sí. me ¿Cómo se gusta dice? patinar. Dice otra ¿Patinar? palabra. Ah, patinar. ¿Pero hiciste también roller derby o no? ¿No? Sí, roller derby, sí, yo hacía roller derby. Pero ya no. No, porque después de María se rompieron, después de María Ya, mucha mira, gente se fue de eso Puerto también Rico. del roller derby. Mentira, Sí. mentira. Mira, en Texas hay un montón de roller derby si quieres ir a un juego. Es bien violento. ¿Cómo se dice? Violente, ¿no? Sí. A veces. Es que o sea, estás corriendo patines rápido, dándose golpes, es violento, sí. Pero no es Violento. como... Hay muchas reglas, obviamente, para que no sea más violento de lo que ya es. Yo me acuerdo de niño ir a las fiestas a patinar con música. Eran las mejores fiestas. O sea, Aquí no hay como disco de esos de Sí. patín. Aquí no hay. de esa edad no había mejores fiestas que los de patinar. O tenían sea que- la mejor música de la época y con
patinando, bailando mientras Y tú patinabas así patinas. bailando y Sí, hacías claro, cositas ahí. claro. Cuando te vuelva a ver, voy a llevar mis patines para que patinemos por ahí. Tengo que comprar un nuevo par. eh, y también vas con, o sea, con protección, por los rodillas y todo eso, ¿o no? Yo soy como rebelde, eso no lo hago, pero se supone Wow, que sí. wow. Se supone que sí. Y sobre todo casco, porque te puedes dar en la cabeza. Pero La yo me cabeza, pongo los patines y ya. la cabeza tienes que proteger, Sí. por favor, Cristina. Si Me no voy a proteges comprar tu un casco. cabeza, no vas a seguir como comediante. Sí, no voy a seguir como nada, pero Sí, sí, sí. te vas Voy a a ir, comprarme un casco. Te prometo que no voy a patinar más sin casco. la lengua así, respiras por la garganta Así con la cosa aquí. Sí. y dice, No. oye, te toca, Cristina. Porque te caíste por tu cabeza. Pero yo podría hacer stand-up así como que, como quiera. Buenos días. Eso es los que fuman. No sé, no sé lo que estoy diciendo. Porque Buenos días, ¿qué te yo pasó en la fumaba. cabeza que te afectó el pulmón? No, si te caes en la cabeza, No, buenos días. Así. así no. De nuevo, yo creo que todavía puedo hacer stand-up así. Sí, puede ser Claro stand-up. que sí. Oye, tienen que ver ese tarada Esa, que mu- hace stand-up. esa muchacha está muerta, viste, cerebralmente muerta, pero todavía hace stand-up. Todo el mundo pagaría por ver eso. A mí yo compro ese boleto inmediatamente. Si me dicen, esta ¿Ves? chica estaba haciendo stand-up, se cayó por la cabeza patinando, pero sigue haciendo stand-up, pero, ok. Y yo salgo Y así con luego, el... mm, sin ropa. puta, ve, con la lengua así afuera. Yo voy a mí. Yo voy a mí, Tom. No me quites mi sueño de hacer stand-up parapléjica. Mm. Y dime de la, ¿cómo andan las cosas en San Juan ahora? Bien, Está peorando, eh, o sea, aquí en el Texas COVID. ahora, el COVID ya sea otra mierda otra vez, ya diciendo que tienes que ir con las tapabocas, que la mayoría o mitad de la gente de aquí no se quieren vacunar. No sé si Aquí están haciendo protestas para no vacunarse. protestas, Sí. porque no Como que, quieren. no, nos tenemos que vacunar. Sí, ¿Por así. qué? Para mí, ya yo tengo fácil, si tú eres un anti-vaxxer, eres bruto. Como que ya no hay... Es tan obvio. No, es que no me quiero vacunar porque es bruto. Bruto. No tienes que explicarme por qué. Yo entiendo que hay personas que nacen con menos coeficiente intelectual y tú eres uno de ellos. Pero Ningún médico o sea, cada vez que alguien me dice, yo no, pues no quiero vacunarme y todo esto, y por si acaso eres médico, no, es que mi primo me dijo que él vi como un video de alguien que tomó la vacuna y tuve frío después, así que ya no, yo algo tengo completamente estúpido. una amiga me dijo, tú sabes que esas vacunas hay que tenerlas refrigeradas y en Puerto Rico hacen las cosas bien mal, así que no las van a tener frías. Por eso yo no me quiero vacunar. What? Ya uno Otra- tiene que ser recontra imbécil para, Sí, sí. pero este país está lleno, repleto de gente que son Pero aquí todavía tienes que idiotas. usar mascarilla, aquí nunca quitaron las mascarillas. ¿Ah, sí? Sí, todo el tiempo se ha tenido que usar mascarilla. Lo que quitaron fue los toques de queda, Bueno, el pero gobierno, el gobernador de este estado es un hijo de puta imbécil y él la quitó. como hay una regla que no se puede, ahora no se puede decir que tienes que ir con máscara porque él hizo como una ley que no puedes decir a la gente que tienen que ir con Mm. máscara. Así que, bueno, Bien los Texas. hospitales ya están llenos otra vez. Aquí Qué son completamente llenos horrible. y son llenos de gente que no se vacunan. ¿Y Pero es los COVID o es el tarados, Delta?
es COVID, pero la mayoría tienen de Delta. La variante. La variante de Delta, sí. No se puede, se tienen que vacunar, vacúnense. Vacúnense, pues. Yo me vacuné, me dio sueño un día y la segunda dosis me dio Nah. dolor en el brazo, un Ok. poquito, y ya. Y ya, Vacúnate, no me voy a concha tu morir. madre, vacúnate, concha tu madre. Dile así, por favor, Cristina. Vacúnate, concha tu madre. Ay, ya te tengo hablando como peruana, ya, concha tu madre, Ya, vacúnate. concha tu madre, vacúnate. Mira, algo bien gracioso que me pasó que en el tour yo le estoy diciendo a Richard Sí. que la gente me... Sí, tenemos que decir que hicimos el tour también con un comediante Richard. excelente, Richard Ria, de Wup, wup. California. Pues le digo que yo pongo una foto contigo y me empieza a preguntar la gente por DM, como que, ¿tú conoces a Tom Segura? Es como que no, me monté en el carro de él a lo loco. Y me dice, prepárate porque te van a empezar a escribir personas diciéndote que se están muriendo, que lo quieren conocer. Y no pasó ni media hora, te lo juro, y yo tenía a alguien en mis DMs diciéndome que estaba muriendo, que necesitaba conocerte. Y yo, what is this? Estaba ¿Qué muriendo. carajo es esto? Qué Como que gracioso. ese es el wish de esa persona, conocerte. Hay como 2 o 3 que me mandan mensajes que dice, estoy muriendo Ujú. de COVID o de cáncer y por favor, si me puedes mandar camisas. Para que O sea, se está muriendo. de tu merch, de tu website. Para que los entierren con ella. Sí, ¿por qué quieres esa camisa, weón? Si te vas a morir, Por eso. ¿te lo puedes gozar? No te la vas a poner. No. Déjala para alguien que la pueda usar. No, siempre les digo, no te voy a mandar nada, que te jodes. Me estoy muriendo y me encantaría. No, No, no. chao. Solamente gente Cuando- viva aquí. como cuando me llama mi mamá y me dice, ¿me puedes ayudar con mi teléfono? No. No. ¿Me puedes ayudar? No. Con mi computadora. No, chao. No. Bye. Así. Ay, bye. Maldita. Tú viste mi story el otro día del mensaje de mi madre, ¿no? Sí. ¿Por qué no le das gracias a Dios? Ah, Porque yo te estoy viendo, o sea, yo obviamente empiezo a ver story y tú estás diciendo, te has tomado esta mañana y yo, ¿qué carajo le pasa a Tom hoy? Y después, esos son los mensajes que mi mamá. pero todos los latinos conocen ese mensaje, ¿no? A mí me lo envía mi hermana. Sí, Mi hermana me envió uno hoy. Te lo voy a leer. ok. Dice, ¿dónde está? Aquí. Buenos días, Dios te bendiga, que tengas un hermoso y bendecido lunes. Y me lo envía siempre con un link como de una oración para que lo vea y... Wow, igual. Yo nunca igual. lo veo, siempre le pongo gracias. Gracias. Sí. Voy a estar viendo eso. A mí me manda correos así, mi madre también a veces un text y a veces hablamos de cualquier tontería y de ahí, o sea, de repente, ¿y has dicho las gracias a Dios por hoy día? ¿Qué? Estamos hablando de un show de televisión. Importante. Sí. ¿Ves? Tienes que darle gracias a Dios por el show de Para el show, televisión. sí, gracias a Claro. Dios por el show. Sí. Por todo. O Tu me mamá dice- o es me dice- católica, tu mamá. Sí, que Católica, sí. Gracias por súper. todo. Adiós por todo. Porque si no te lo quita, porque él es así, vengativo. sí, gracias a Dios todos los días. También me dice, tu papá me ha dicho que tus shows están sold out. Sí. ¿Y has dicho gracias a Dios? Porque, sí, claro, era la primera cosa. Mi agente me llamó y le dije, oye, vamos a parar un minuto para agradecerle Agradecer a Dios y le Dios. aguantas la mano a quien está al lado tuyo y agradeces. Gracias a Dios Gracias a Dios. por esta gente que viene a mi show. Sí, siempre. Yo no sé a quién yo le estaba agradeciendo, pero en una yo me senté en el hotel, en la cama esa bien cómoda del hotel 5 estrellas, con las 2 robes de toalla puestas. Y yo estaba dando gracias ahí, como que... Yo no sé quién diantre, I don't know if it's Satan, quien sea, pero gracias por esto. Eso Tráeme es. más, dame más. Hotels de 5 estrellas son por Satan, no son por Dios. Sí, no, definitivamente. Bueno, Con ese contenido que yo hago no es Dios.
Eso en serio, es uno de mis mejores memorias de los últimos 16 meses. Era haciendo los shows contigo, con Richard, en un carro manejando por Texas. Vinieron todos tus compañeros de Puerto Rico, lo pasamos excelente, fuimos a comer, a tomar, así, nos reímos todo el día. Y bueno, gracias por venir Gracias y a ti. me encantaría hacer otro show contigo, así que Cuando tú quieras, Tom. Yo te he dicho que yo suelto todo lo que yo tenga en mi vida. Yo puedo conseguirme un novio. Y si tú me dices, Cristina, hay que hacer un show, yo le digo, no, nos tenemos que dejar ir, pero vuelve en una semana. No, nos tenemos que dejar. Voy a hacer shows con Tom. ok. De hecho, lo vamos a hacer. Voy a esperar hasta que tienes el novio y de ahí te quito del novio. Vale, Ah, vale, yo consigo uno ahora. Te ok. aviso. Ok. Muchas gracias, te mando Gracias un a ti. fuerte abrazo, Igual. 2 besos y hablamos pronto, ¿ok? Sí. Gracias, Cristina. Bye, gracias a ti. Chao.